repleto de cosas por descubrir, la curiosidad fue una de las principales fuentes para acercarnos al conocimiento. Iniciando desde el hombre primitivo, mirando a su alrededor para encontrar recursos, crear herramientas y fundar civilizaciones. En consecuencia, fueron los primeros pasos que llevaron al ser humano a algo totalmente sorprendente en su búsqueda por entender y sobrevivir. 3, 2, 1, 0. One small step for man, one giant leap for mankind. Después de esa breve introducción, nos embarcaremos en la siguiente historia ficticia, en el 230.000 a.C., en donde nuestro protagonista, Borg, un ardental de tan solo 16 años, tendrá una gran duda existencial. ¡Guau! Muchos puntos brillantes en el cielo oscuro. Borg no entender qué ser eso. Borg nunca estuvo interesado en mirar hacia arriba por las noches, pero esta vez sería diferente al haber salido de su cueva y vencer su miedo al enfrentar la oscuridad a solas, viendo por ello, entre el silencio y su percepción, un fenómeno único que ha captado su atención, puesto que, entre las estrellas habituales, logra distinguir objetos brillantes y misteriosos moviéndose lentamente. ¿Puntos de luces moverse? No entender qué estar pasando. Borg, lleno de intriga y sin saberlo, busca una forma de comprender el fenómeno al aplicar las bases de un conocimiento empírico que por sus límites del saber no sabe que está usando para intentar descubrir qué está viendo en el cielo. Paso número 1. Observación detallada. Borg se acerca a una roca cercana. Se sube y se para en ella. Con la vista fija en el cielo, trata de identificar patrones o detalles que puedan ayudarle a comprender lo que está viendo. Borg ve más luces aquí, algunas pequeñas, otras más grandes. Luces moverse lentamente. Paso número 2. Experimentación. Borg se levanta y comienza a hacer gestos con sus brazos, moviéndolos lentamente en diferentes direcciones para intentar imitar el movimiento de las luces en el cielo. Tal vez ser como aves, volar en el cielo. No, no ser aves. Luces brillantes, no tener alas. Quizás sea fuego en el cielo, pero el fuego tampoco tiene alas. Borg continúa experimentando, buscando similitudes entre las luces en el cielo y los objetos y animales que conocen su entorno. A esto se le conoce como análisis de patrones, los cuales de manera innata los seres humanos han usado como una capacidad de detectar riesgos para sobrevivir, llámese en el saber de ciertos animales peligrosos, fuentes de alimento y cambios de clima. Paso número 3. Preguntas y comunicación con otros. Borg regresa a la entrada de la cueva, donde otros miembros de su tribu están descansando alrededor de una hoguera. Borg los lleva fuera de la cueva y después señala el cielo diciéndoles: Tolk, Tik, Trank, ver luces en el cielo. Borg no saber qué ser. ¿Ustedes saber? Borg hablar de estrellas, ser brillante siempre, pero no entender por qué moverse. Tras escuchar de luces brillantes antes algunos ancianos decir que ser aves de fuego. ¿Aves de fuego? No entender bien. Borg necesitar más respuestas. Con lo anterior, Borg se da cuenta de que el conocimiento tradicional de su tribu puede no ser del todo suficiente para explicar el fenómeno celestial. Entonces, decide buscar respuestas en lugares que no ha explorado antes. Paso número 4. Exploración y descubrimiento. Los miembros de la tribu deciden emprender un viaje hacia un lugar cercano con vistas despejadas. Allí, observan el cielo nocturno nuevamente y notan que las luces se mueven en patrones que parecen repetirse. Luces tener patrones. Tal vez Brock entender si mira más tiempo. Con el tiempo,
observando regularmente el cielo nocturno y compartiendo sus descubrimientos con otros miembros de la tribu, Borg y su gente comienzan a entender que las luces brillantes son en realidad cuerpos de fuego que se desplazan por el firmamento. Finalmente, a través de la observación detallada, experimentación, comunicación con otros y exploración, Borg y su tribu descubren un poco más sobre las luces misteriosas en el cielo. Aunque no logran comprender completamente lo que son los planetas, su curiosidad y uso del conocimiento empírico los lleva un paso más cerca de desentrañar el enigma celestial. Cabe destacar que este nuevo saber fue una actualización en su conocimiento tradicional. Este escenario ilustra cómo el ser humano primitivo, a través de lo empírico, comenzó a entender gradualmente los fenómenos naturales que lo rodeaban. Además, aprovecharé la historia de nuestro querido cavernícola para enseñarles a entender el pensamiento deductivo e inductivo. El pensamiento deductivo implica tomar información general y aplicarla a casos específicos para llegar a una conclusión específica y lógica. En la historia, Borg utiliza el pensamiento deductivo cuando hace una observación detallada de las luces en el cielo y realiza inferencias basadas en su conocimiento previo. Por ejemplo, cuando dice, tal vez ser como aves, volar en el cielo. No ser aves. Luces brillantes, no tener alas. Quizás sea fuego en el cielo, pero el fuego tampoco tiene alas. Justo ahí está utilizando el razonamiento deductivo para eliminar posibilidades y llegar a una conclusión más precisa sobre lo que podrían ser las luces. Y, por otra parte, el pensamiento inductivo implica tomar información específica y generalizarla para llegar a una conclusión general. En la historia, Borg utiliza el pensamiento inductivo cuando se comunica con otros miembros de su tribu y recopila sus experiencias y conocimientos. Por ejemplo, cuando habla con Tolk y Trak sobre las luces en el cielo, en donde observa patrones comunes en las respuestas y generaliza esta información para llegar a la idea de que las luces podrían ser aves de fuego. En este instante, él está utilizando el razonamiento inductivo al extrapolar a partir de información limitada para formar una conclusión más amplia. Evolución de la ciencia. Posteriormente, a medida que avanzaba la civilización, también empezó a desarrollarse intereses en mejorar nuestra forma de conocer las cosas. Los filósofos naturales fueron pioneros en la tarea del saber, quienes se centraban en el estudio filosófico de la naturaleza y el universo físico que era dominante antes del desarrollo de la ciencia moderna. Enmarcando ahora uno de los muchos referentes de Grecia, en la isla de Egeo, en el Mediterráneo hace unos 2500 años, quien, vinculándolo con el tema de la búsqueda por encontrar la verdad, nos dio pensadores como el filósofo griego Tales de Mileto, quien vivió en el siglo VI a.C. Se dice que Tales, al observar la forma de las estrellas y el sol, sugirió que la Tierra flotaba en agua como una tortuga flotando en el mar. Esta historia es más un ejemplo de la concepción filosófica de Tales sobre el cosmos y su naturaleza que una creencia literal sobre la forma de la Tierra, la cual, para él, concibió a la Tierra como una isla flotando sobre agua en forma de disco, dándonos como enseñanza por qué la creatividad y la imaginación están en el núcleo de la ciencia, pues a través de las ideas podemos imaginar nuevos descubrimientos. Además, así es como aprendemos cosas nuevas y nuevos aspectos del universo que nunca anticipamos. También podemos tomar dos cosas dispares de información para encontrar o ver algo nuevo y diferente. Otra razón por la que la imaginación es importante en la ciencia es porque puede llevarnos a lugares que no podríamos alcanzar, porque tenemos el poder de imaginar el imposible o el poder de suponer cosas que podrían ser, pero no lo son. Volviendo a la historia, en contraposición, la idea de una Tierra esférica fue lanzada por Pitágoras alrededor del 500 a.C. y validada por Aristóteles un par de siglos más tarde con su libro Sobre el cielo en el 340 a.C., el cual decía que la Tierra era única, porque no podía existir planeta como ella, además que se encontraba inmóvil, esférica a diferencia de la anterior perspectiva de la forma tipo disco y, además, era el centro del universo. Y si se preguntan por qué lo creía,
era porque la alternativa para poner la Tierra en movimiento alrededor del Sol, que fue especulada por un par de filósofos griegos, significaría que la Tierra estaba en movimiento, y sin embargo no sentimos dicho movimiento. Si pensamos en ello, conociendo el tamaño de la Tierra está en movimiento y en un grado de latitud la cual debe estar girando alrededor de 700 millas por hora. Ningún movimiento era obvio, así que, para Aristóteles, era evidencia propia de que la Tierra no podía moverse, y siendo estacionaria, sería más sensatamente el centro del universo, y a este modelo lo llamó geocéntrico. Por otro lado, estaba el enfoque astronómico propuesto por Aristarco de Samos, quien introdujo un modelo alternativo. En su concepción, situó al Sol en el núcleo del universo, mientras que la Tierra, la Luna y 5 planetas adicionales efectuaban sus órbitas en torno a él. Estos cuerpos celestes manifestaban variadas velocidades y desplazamientos en órbita con distintos radios. Adicionalmente, la Tierra realizaba un doble movimiento, rotación diaria y traslación anual. Estas entidades coexistían dentro de una esfera inmóvil de estrellas. A pesar de su originalidad, la teoría de Aristarco fue descartada en favor de las perspectivas geocéntricas, motivadas por dos fundamentos. En primer lugar, su planteamiento desafiaba la noción arraigada de la Tierra como epicentro del universo. En segundo término, señalaba que las estrellas deberían presentar variaciones en su posición en función de la posición terrestre en su órbita alrededor del Sol. Aunque ningún astrónomo de la época había observado este fenómeno y parecía que las estrellas más cercanas a la Tierra deberían manifestar con claridad, estas predicciones resultaban excesivas según los cálculos de Aristarco. El efecto en cuestión, hoy reconocido como la paraleja estelar, no obtuvo validación hasta tiempos posteriores. Fue hasta Fritjof W. Bess quien logró demostrarlo a través de las meticulosas observaciones y mediciones más precisas. Bess determinó la distancia hasta la estrella 61 Cygni y la otra estrella en la cercanía del sistema solar, proporcionada así la primera confirmación concreta de la órbita terrestre alrededor del Sol. Más adelante, el conocimiento astronómico del mundo griego fue codificado por Ptolomeo, un pensador de alrededor del 100 después de Cristo, quien escribió el conocimiento astronómico del mundo antiguo en una enciclopedia de 47 volúmenes llamada Almagest. El modelo de Ptolomeo era una forma bastante precisa de predecir las posiciones de los cuerpos celestes. Sin embargo, para lograrlo, tuvo que hacer una suposición extraña sobre las órbitas de la Luna, donde en ocasiones estaba el doble de lejos de la Tierra que en otros momentos. Esto implicaba que a veces la Luna se veía 2 veces más grande en el cielo. Ptolomeo sabía que esto no tenía mucho sentido, pero aún así su modelo fue ampliamente aceptado, sobre todo por la Iglesia cristiana, como una imagen del universo que está de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Esto al dejar mucho espacio fuera del reino de las estrellas fijas para situar el cielo y el infierno. Como perspectiva, el cosmos medieval era estrecho, ordenado, además, como se comentó anteriormente, solo se coincidía en tener cielo, tierra e infierno, pero fue a través de la revolución copernicana en el siglo XVI. Todo esto se desmoronaría. En referencia a estos sucesos, fue el astrónomo y clérigo católico Nicolás Copérnico en 1514 quien propuso el modelo heliocéntrico, la cual es la idea de que la Tierra no era el centro del universo, sino que ésta se estaba moviendo alrededor del Sol junto con los otros planetas. Asimismo, Copérnico heredó las ideas de Ptolomeo del mundo antiguo, pero era consciente de los problemas de su modelo y creó su versión. Llegados a este punto, podemos ver a lo que hace alusión la frase de estar en hombros de gigantes, donde los antecesores de una idea marcan las bases para que el siguiente la tome, actualice o descarte. Regresando a lo contado, todo parecía ir bien, pero ¿me creerías si te digo que el avance también tiene choques socioculturales? Pues bien, para Copérnico, al ser funcionario de la Iglesia Católica, supondría meterse en problemas con la doctrina de la Iglesia Católica de la época, pues ésta sostenía, según varios lugares y declaraciones en la Biblia, que la Tierra se detuvo y no estaba en movimiento. Además, nos posiciona como el pináculo de la creación y el centro del universo. Por supuesto, según el conocimiento religioso, el universo debe construirse a nuestro alrededor, y nosotros deberíamos ser el centro, así que, al enmarcar esta idea, él iba en contra de la doctrina católica y cristiana, y se ponía en riesgo. Asimismo, su descubrimiento fue una dislocación cultural
que implicaba sobre los humanos una revolución cósmica. Fue tanto así que tardó 20 años hasta su lecho de muerte en publicar su libro, quien, antes de fallecer, le dio permiso a su amigo Reticus para publicarlo después de su muerte. Incluso entonces, Reticus escribió un prefacio de disculpas en el libro, tratando de tranquilizar a la gente de que era solo un modelo matemático y no la verdad real. A pesar de todas las dificultades, el tema no se esfumó, ya que este se mantuvo entre las manos de varios pensadores de la época. Uno de ellos fue Galileo Galilei, que había creído en la teoría copernicana desde muy pronto, pero solo cuando encontró la evidencia necesaria para sostener la idea, comenzó a apoyarla públicamente. Una de estas evidencias se produjo en 1609 gracias al reciente inventado telescopio, el cual lo convirtió en el primer hombre en ver otros mundos, y por esto les pido que me ayuden con lo siguiente. Imagínense en su posición y olviden todo lo que saben del espacio moderno. Solo son ustedes a las afueras de su casa por la noche, observando con un nuevo invento llamado telescopio y apuntando hacia el cielo nocturno. Debido a esto, y al apuntar hacia la luna, empiezan a ver las sombras de las grandes montañas que cruzan las llanuras lunares. Pero eso no es todo. Ahora, sin poder comprender, empiezan a ver los anillos de Saturno. Más tarde, se impactan al ver a Venus, que cual minúscula luna remota, crecía y menguaba. Y, no contentos con todo eso, comienzan a ver 4 chispas de luz que giran alrededor de Júpiter, sabiendo que con este nuevo saber, serías el primero en destruir para siempre la creencia de que todos los cuerpos celestes giran alrededor de la Tierra. Volviendo a lo relatado, Galileo posteriormente escribió sobre la teoría de Copérnico y rápidamente sus puntos de vista fueron respaldados ampliamente fuera de las universidades. Esto molestó a los profesores aristotélicos, que se unieron contra él intentando convencer a la Iglesia Católica de que prohibiesen el copernicanismo. Entonces, preocupado por esta situación, Galileo decidió viajar a Roma para hablar con las autoridades eclesiásticas. Su argumento era que la Biblia no tenía la intención de enseñar sobre teorías científicas y que, en ocasiones, debía interpretarse de manera alegórica cuando entraba en conflicto con el sentido común. Sin embargo, la Iglesia, temerosa de un posible escándalo que afecte a su lucha contra el protestantismo, tomó medidas represivas. Ya por 1616, la Iglesia declaró al copernicanismo como falso y erróneo, y prohibió a Galileo defender o respaldar esa doctrina en el futuro. Aunque Galileo se sometió a esta decisión, en 1623, un amigo cercano suyo se convirtió en papa. Por tanto, Galileo aprovechó la oportunidad y trató de revocar el decreto de 1616, pero no tuvo éxito. No obstante, logró obtener permiso para escribir un libro en el que discutiría las teorías aristotélicas y copérnicas bajo 2 condiciones: no tomar partido por ninguna de ellas y concluir que el hombre no podría comprender completamente el funcionamiento del mundo, ya que Dios podría utilizar caminos desconocidos para producir efectos similares. El resultado fue el libro Diálogos sobre los 2 máximos sistemas del mundo, que fue publicado en 1632 y recibido en toda Europa como una obra maestra, tanto literaria como filosófica. A pesar de esto, cuando el Papa se dio cuenta de que el libro estaba siendo interpretado como un argumento convincente a favor del copernicanismo, se arrepintió de haber permitido su publicación. Argumentó que, a pesar de la aprobación para poder escribir su libro, Galileo había violado el decreto de 1616. Como consecuencia, Galileo fue llevado ante la Inquisición y sentenciado a prisión domiciliaria de por vida. Además, fue obligado a retractarse públicamente de sus creencias copernicanas. Una vez más, Galileo se sometió a la autoridad de la Iglesia. A pesar de las dificultades que enfrentó y su sometimiento a la autoridad eclesiástica, Galileo mantuvo su fe en el catolicismo intacta. Sin embargo, su convicción en la autonomía de la ciencia no se había debilitado. De hecho, 4 años antes de su fallecimiento, en 1642, mientras todavía estaba bajo prisión domiciliaria, el manuscrito de su segundo libro importante fue contrabandeado hasta un editor en Holanda y posteriormente en toda Europa,
siendo esto crucial para el avance de la ciencia. Como resultado de lo acontecido, Galileo se convirtió en uno de los pioneros que abrieron el camino hacia la comprensión del mundo natural mediante la observación. Este trabajo fue conocido como Dos Nuevas Ciencias, resultando ser incluso más significativo que su apoyo al modelo copernicano, ya que sentó las bases para lo que sería el nacimiento de la física moderna. Como sinopsis de este libro, Galileo desarrolló y presentó sus teorías sobre el movimiento, la resistencia de materiales y otros conceptos fundamentales que revolucionaron el pensamiento de su tiempo. Así sucesivamente, llegó Johannes Kepler en el siglo XVII para fundamentar el modelo heliocéntrico con el descubrimiento de las leyes que gobiernan los movimientos de los planetas, que son ahora nuestras ondas espaciales. Esto habiendo modificado la teoría de Copérnico, sugiriendo que los planetas no se movían en círculos, sino en elipses. Ahora las predicciones encajaban por fin con las observaciones. Tras descubrir casi por accidente que las órbitas elípticas encajaban bien con las observaciones, no podía conciliar esto con su idea de que eran fuerzas magnéticas las que hacían que los planetas orbitaran en torno al Sol. Hasta el año de 1687 no había una explicación clara para entender cómo se mueven los cuerpos en el espacio y el tiempo. Fue en ese año cuando Isaac Newton publicó un libro muy importante llamado Principia Mathematic Naturalis Causae. En este libro, Newton propuso una teoría sobre cómo los objetos se mueven y también desarrolló las matemáticas necesarias para estudiar esos movimientos. En su teoría, Newton formuló la ley gravitacional universal. Esta ley decía que todos los objetos en el universo se atraen entre sí con una fuerza que es más fuerte cuando los objetos son más masivos y están más cerca uno del otro. Esta es la misma fuerza que hace que los objetos caigan al suelo. Se cuenta una historia famosa de que Newton le cayó una manzana en la cabeza y eso lo hizo pensar en la gravedad, aunque eso no es del todo cierto. La verdad es que la idea de la gravedad surgió mientras estaba sentado y reflexivo, y la caída de una manzana simplemente le ayudó a visualizarla mejor. Además, Newton demostró que, según su ley de gravitación, la Luna se mueve en una trayectoria elíptica alrededor de la Tierra y los planetas, incluida la Tierra, también siguen trayectorias elípticas alrededor del Sol. Sin embargo, esta nueva visión del universo plantea un problema. Las estrellas fijas no parecían cambiar su posición relativa cuando la Tierra giraba alrededor del Sol. Esto llevó a la pregunta de ¿por qué las estrellas no se atraían entre sí y se juntaban en algún punto si la gravedad era una fuerza tan importante? No fue hasta 1691 que en una carta a Richard Bentley, otro pensador destacado de su época, Newton afirmaba que esto sucedería si solo hubiera un número finito de estrellas, pero también argumentaba que si, por el contrario, hubiera un número infinito de estrellas distribuidas de forma más o menos uniforme sobre un espacio infinito, eso no sucedería, porque no había ningún punto central en el que juntarse. Este argumento es un ejemplo de los escombros con que se puede tropezar cuando se habla del infinito. En un universo infinito, cada punto podría considerarse el centro porque habría un número infinito de estrellas en todas las direcciones. Sin embargo, más tarde se comprendió que es mejor considerar una situación finita donde todas las estrellas se atraen entre sí. Si añadiéramos más estrellas distribuidas de manera uniforme fuera de esta región finita, seguirían colapsándose debido a la fuerza de gravedad. Antes del siglo XX, la idea general era que el universo era estático o que había existido eternamente sin cambios. Nadie había sugerido que el universo se estaba expandiendo o contrayendo. Esta creencia puede deberse a la tendencia humana a creer en verdades eternas y a encontrar consuelo en las ideas de que el universo es invariable, aunque las personas envejezcan y mueran. Cuando se comprendió la teoría de la gravedad de Newton, se notó que el universo no podía ser estático. En lugar de considerar una fuerza gravitatoria repulsiva a grandes distancias, algunos intentaron mantener un equilibrio en un universo infinito con fuerzas atractivas y repulsivas ante estrellas. Sin embargo, ahora sabemos que este equilibrio sería inestable. También, Heinrich Olbers, un filósofo alemán, planteó otra objeción a un universo infinito estático. Argumentó que, si el universo fuera infinito y estático, cada línea de visión terminaría en una estrella, lo que haría que el cielo nocturno fuera tan brillante como el Sol. Su contraargumento era que la luz de estrellas lejanas se atenuaría por la materia interpuesta, pero esto no explicaría por qué no veíamos el cielo brillante en las noches.
La única manera de evitar esta conclusión es que las estrellas no hubieran estado brillando siempre, sino que se encendieran en algún momento finito en el pasado. Esto nos llevó a la pregunta de qué podría haber causado que las estrellas se encendieran en su momento. Como han escuchado a lo largo del video, la ciencia es la evolución de los conocimientos más primitivos hasta llegar a los más actuales, siendo nombrada como conocimiento científico, teniendo en cuenta una actualización constante sin el ámbito de anunciarse como absoluta, dando así un diferenciador ante las creencias sociales, políticas o religiosas que suelen tener fundamentos en la subjetividad, dando así sesgos para ser objetivo e incluso dificultándoles dudar de lo que consideran como cierto, puesto que una afirmación sin pruebas no cuenta como una evidencia, inclusive si suena lógica, aunque muchas personas lo repitan. Gracias a esto, entramos en términos como las falacias, silogismos y las correlaciones contrapuestas de las causalidades o lo entendido como protociencia. Es importante decir que, desde la parte epistemológica, que se traduce como la teoría de los fundamentos y métodos del conocimiento científico, la filosofía racionalista aportó como teoría del conocimiento desde la tendencia que reconoce la razón como la única fuente del auténtico conocimiento, por oposición al empirismo, que considera que la única fuente del conocimiento es la experiencia sensorial, ayudándonos a fortalecer la manera de entender los saberes y cómo nos afecta desde el conocer al describir o acercarnos a la verdad. Como dato curioso, la denominación de ciencia se estableció gradualmente con el tiempo y no hay un consenso claro sobre cuándo se le comenzó a llamar así. Sin embargo, el término ciencia proviene del latín scientia, que significa conocimiento. Se puede decir que, a partir de la Edad Moderna, con el surgimiento del método científico y la consolidación de disciplinas como la física, la química y la biología, el término ciencia adquirió mayor relevancia. Además, si se preguntan cómo es que los que practican la ciencia se les denominan ahora científicos, esto tiene un antecesor histórico, ya que los términos utilizados comúnmente para las personas dedicadas a la ciencia eran filósofos naturales o hombres de ciencia. Más tarde, en el siglo XIX, Webel propuso scientist para dar un nombre más preciso y distintivo a estos profesionales dedicados a la investigación y el estudio sistemático de la naturaleza y el universo. Su sugerencia fue adoptada y desde entonces scientist se ha convertido en el término ampliamente utilizado para describir a los practicantes de la ciencia. Esto se dio en una reunión de la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia el 23 de abril de 1833. Otro detalle que es importante saber es que la ciencia se clasifica dependiendo de su campo de estudio, esto según lo propuesto por Mario Bunge, físico matemático estudioso de la ciencia. Empezando por la primera clasificación, está la ciencia formal, la cual se basa en conceptos abstractos e ideas creadas por la propia ciencia. Por ejemplo, en matemáticas, los números son una representación abstracta que facilita el conteo de objetos, aunque no lo hayamos visto físicamente, como números negativos o raíces cuadradas. Estas ciencias son racionales, sistemáticas y verificables, pero no se enfocan en el estudio de objetos reales. Por ejemplo, para calcular la probabilidad de sacar dos dados con valores de 6 al tirarlos, no es necesario tener los dados físicamente en la mano. Son disciplinas deductivas que demuestran o prueban enuncidos. Además, las áreas que manejan este tipo de métodos son las matemáticas, las estadísticas, la lógica y la ciencia de la computación, creando sus propios sistemas de trabajo, como números, algoritmos o teoremas. Luego están las ciencias fácticas, que se basan en lo material y en hechos observables. Por ejemplo, cuando vemos un relámpago en el cielo, estas ciencias se enfocan en investigar por qué y cómo ocurre. También tienen como principio la búsqueda del conocimiento a través de la observación y la experimentación, utilizando el método científico. Un ejemplo es el descubrimiento de los principios de la herencia por Gregor Mendel, quien observó y experimentó con guisantes de diferentes formas y colores. Estas ciencias son verificables mediante la experimentación, por lo que también se le conoce como ciencias empíricas. Su objetivo es confirmar o descartar hipótesis o explicaciones provisionales sobre un fenómeno dado. Un ejemplo histórico es la teoría de la relatividad de Albert Einstein, que desplazó las leyes de Newton, que se consideraban inquebrantables durante mucho tiempo. Dentro de estas hay dos clasificaciones principales: las ciencias naturales, que se enfocan en la naturaleza y sus componentes, y las ciencias sociales, que estudian al ser humano y sus interrelaciones. Y, hablando de las ciencias naturales, estas se enfocan en el estudio de diferentes aspectos de la naturaleza y el universo.
Por ejemplo, la física investiga cómo funcionan las cosas, la química se dedica a estudiar la materia que compone la naturaleza, y la biología se ocupa de los seres vivos. Una característica importante de las ciencias naturales es su objetividad, lo que significa que el investigador no forma parte del objeto de estudio, manteniendo una perspectiva imparcial. Es importante decir que las ciencias naturales abarcan un amplio campo de conocimiento y se subdividen en varias ramas. La primera son las ciencias físicas, se centran en el estudio de elementos inorgánicos, incluyen disciplinas como la química, que exploran las propiedades de la sustancia y sus reacciones, la física, que investiga las fuerzas y las interacciones del mundo físico, y la astronomía, que se dedica al estudio de los cuerpos celestes y el universo en conjunto. La segunda son las ciencias biológicas, se enfocan en el estudio de la vida y los organismos vivos. Incluyen áreas como la botánica, que investiga las plantas, la zoología, que se ocupa de los animales, la ecología, que analiza las relaciones entre los seres vivos y su entorno, y la genética, que estudia la herencia y la variabilidad de los seres vivos. La tercera son las ciencias de la Tierra. Se dedican al estudio de los fenómenos relacionados con la Tierra y sus diferentes capas. Incluyen la geología, que explora la estructura y composición de la Tierra, la oceanografía, que investiga los océanos y sus procesos, la meteorología, que se ocupa de climas y la atmósfera, y la paleontología, que estudia a los seres vivos del pasado a través de los fósiles. Después, en la clasificación se encuentran las ciencias sociales o humanas, que son disciplinas que se centran en el estudio del ser humano dentro de la sociedad, utilizando el método científico para obtener conocimiento y comprensión. Estas ciencias abordan diversos aspectos relacionados con la vida social humana, como la cultura, los orígenes del ser humano, la relación entre el cuerpo y la mente, así como los intercambios y relaciones entre distintas sociedades. El objetivo de las ciencias sociales es comprender de manera objetiva el comportamiento humano en los grupos y sociedades en las que participan. Algunas de las principales disciplinas que se incluyen dentro de las ciencias sociales son la sociología. Se dedica a entender y explicar la interacción del individuo dentro de una sociedad y los procesos sociales a nivel global. Antropología. Analiza, estudia y describe el pasado y el presente de la humanidad, abarcando diferentes aspectos culturales y sociales. Psicología. Se centra en el estudio de los comportamientos y la mente del ser humano, buscando comprender cómo piensa y actúa. Economía. Estudia cómo se satisfacen las necesidades materiales de la sociedad y cómo se gestionan los recursos en un contexto de escasez. Ciencias políticas. Se encargan de estudiar los órganos y sistemas de poder en la sociedad, así como los procesos políticos y la toma de decisiones. Y por último, pero no menos importante de manera general, las ciencias se pueden dividir en dos categorías principales según su objetivo final, las cuales son las ciencias puras o básicas y ciencias aplicadas. Las ciencias puras o básicas tienen como objetivo principal la búsqueda del conocimiento por sí mismo, sin un enfoque directo en la aplicación práctica inmediata. Se centran en comprender y explicar los fenómenos naturales y las leyes fundamentales que rigen el universo. Algunos ejemplos son astrofísica, que se dedica a entender la génesis y el comportamiento de objetos celestes como los agujeros negros en el universo. Paleontología, que estudia los fósiles y su relación con la evolución de la vida en la Tierra. El propósito principal de estas ciencias es ampliar el conocimiento humano y proporcionar una base teórica sólida para otras disciplinas. En contraste, las ciencias aplicadas se enfocan en utilizar el conocimiento de las ciencias básicas para resolver problemas concretos y tener una utilidad práctica a largo plazo. Estas disciplinas buscan aplicar los principios y conceptos descubiertos en las ciencias básicas en situaciones del mundo real. Algunos ejemplos son farmacología, que estudia los efectos y las interacciones de las drogas en el cuerpo humano con el objetivo de desarrollar medicamentos para tratar enfermedades y mejorar la salud. Climatología, que estudia las condiciones atmosféricas y los patrones climáticos para comprender el clima y sus efectos en el entorno. Tanto las ciencias puras como las ciencias aplicadas son categorías complementarias y contribuyen al avance del conocimiento científico y el progreso de la sociedad. Ahora, haré referencia al sistema para establecer el conocimiento que usa la ciencia. Su nombre es el método científico. Entrando en detalles sobre el método científico, tal como lo conocemos hoy, se formalizó y refinó durante la Revolución Científica que tuvo lugar en el siglo XVI y XVII. Entre sus grandes exponentes estuvo Galileo Galilei, Isaac Newton, Francis Bacon y otros pensadores de la época que contribuyeron a establecer los fundamentos del método científico moderno, que implica la observación,
la formulación de hipótesis, la experimentación y la comprobación empírica de las teorías. El énfasis en la objetividad, la replicabilidad y la falsabilidad de las afirmaciones científicas se convirtió en una característica distintiva del método científico. Primer paso: reunir evidencia. El primer paso del método científico es reunir evidencia, generalmente en forma de observaciones o datos. Un ejemplo de esto consiste en la evidencia que podría ser física, como rocas traídas de la luna, o podrían ser lecturas de instrumentos como medidas de luz enfocadas por un telescopio. Por ejemplo, en la astronomía, la evidencia viene en forma de luz y otros tipos de radiación electromagnética. Segundo paso: análisis de los datos. El segundo paso es el análisis de los datos, que generalmente implica un proceso de reconocimiento de patrones. Por ejemplo, los astrónomos podrían analizar las posiciones nocturnas de un planeta en el cielo y reconocer la regularidad en el movimiento, o podrían encontrar una similitud en la composición química de las estrellas en diferentes partes de nuestra galaxia. Es importante recordar el hecho de que los datos nunca son perfectos. Las observaciones son siempre finitas en número y tienen errores o incertidumbre asociadas. Tercer paso: desarrollo de una explicación para los resultados del análisis. Tal explicación se llama hipótesis. Los científicos proponen diferentes hipótesis. Los equivocados son descartados por tales experimentos, y siempre hay más de una posible explicación para cualquier conjunto de datos, que es una de las razones por las que los científicos argumentan tanto. Además, se le llama una hipótesis de trabajo para enfatizar que es solo una propuesta tentativa. Un aspecto esencial de una hipótesis científica es que debe ser comprobable, es decir, debe haber alguna observación o experimento adicional que sea capaz de afirmar o refutar la hipótesis. Cuarto paso: evaluación crítica de hipótesis a través de las pruebas. Finalmente, el cuarto y último paso del método científico, esta es la evaluación crítica de la hipótesis a través de las pruebas. En esto entra la revisión por pares, donde otros científicos evalúan los resultados para aprobarlos antes de la publicación, brindando calidad y validez en la investigación científica. A menudo, una idea que comienza como la hipótesis de trabajo de un investigador sobrevive a muchas pruebas y se vuelve ampliamente aceptada. Una hipótesis que ha sido probada repetidamente y con éxito generalmente se llama una teoría, lo que indica que es más fuerte que una mera hipótesis de trabajo. El término teoría se conserva generalmente para una hipótesis que cubre una amplia gama de fenómenos. Por ejemplo, podría suponer que las personas que ven mucha televisión tienen sobrepeso. Puede que tengas pruebas que respalden tu conjetura, pero esta visión nunca tendrá el peso de una teoría. ¿Por qué? Porque muchas personas que ven televisión no tienen sobrepeso, y hay razones por las que una persona podría tener sobrepeso. Una teoría debe ser amplia en alcance y aplicación. Un ejemplo de una teoría robusta moderna es la teoría de la relatividad de Einstein. Después de lo anterior, puede nacer la duda de ¿el método científico garantiza la verdad? No puede garantizar la verdad, pero se puede utilizar para sacar conclusiones con un grado de fiabilidad mucho mayor que otros sistemas de conocimiento y acercarse a ella. Las pruebas más sólidas arrojan conclusiones más fiables y se aproximan a la verdad, mas no la tienen por completo. Asimismo, dan la posibilidad de refutar o agregar elementos a una teoría o ley existente. Agregando que, como científicos, es importante detallar la incertidumbre implícita de los errores, procediendo a explicar esto con detalle. Cuando se hace una referencia a la palabra error, este se basa en el aparato de medición, el marco teórico para una observación o el universo físico mismo, los cuales pueden tener un margen de error al concluirse. Un ejemplo de este análisis puede detallarse con limitaciones del aparato de medición o del sitio del telescopio. Incertidumbre. En cuanto a los tipos de incertidumbre, se manejan tres. La primera es la conceptual, que parte de una falsa premisa o una correlación e incluso se podrían tomar patrones como válidos. Para proseguir con la primera, pondré un ejemplo para detallar la limitación conceptual, aunque recuerda, estamos condicionados a la época y el conocimiento de esta situación. Si fuéramos unos cazadores-recolectores y creyéramos haber visto un patrón de leopardo escondido en el sotobosque y no nos equivocamos, entonces nuestra reacción natural sería asustarnos y correr. Pero, si no reconocimos al leopardo cuando él estaba allí, nos convertiremos en su cena por la falta de análisis de datos o conocimiento. Eso nos deja claro
que estamos construidos para reconocer patrones muy poderosamente, y a veces en la ciencia esto puede llevarnos por mal camino cuando no son adecuados. Retomando los tipos de incertidumbre, la segunda es la macroscópica, que consiste en que podemos hacer todo lo posible para mejorar las observaciones, mejorar el instrumento o el aparato, hacer un telescopio más grande o un detector más preciso, pero nunca podremos superar por completo esas limitaciones. En pocas palabras, es en detalles mínimo. La tercera es la microscópica. Este margen de error está asociado con la incertidumbre cuántica en el mundo microscópico. Para dar un ejemplo respecto a esta, hace unos 100 años la innovación en la física llevó a la conciencia de que había una imprecisión fundamental con la que podemos medir el mundo físico de las partículas subatómicas. Esta limitación no tiene nada que ver con nuestro aparato de medición. Ninguna cantidad de ingenio o dinero puede superar esta limitación. Está integrado en la naturaleza cuántica de la realidad y por lo tanto forma una profunda limitación en nuestro conocimiento del mundo microscópico. Pero cuando estamos tratando con grandes objetos macroscópicos humanos y objetos que contienen billones y billones de átomos, estas incertidumbres se vuelven insignificantes. La incertidumbre cuántica en particular es una bestia muy extraña y los físicos continúan debatiendo 100 años después de que estas teorías fueron inventadas. Entonces la verdadera pregunta aquí sería, ¿cuál es su implicación filosófica? Diferencias entre lo coloquial respecto a conceptos como conjetura, hipótesis, teoría y ley en cuanto al uso de la terminología científica. En ocasiones, el uso coloquial de las palabras llega a mezclarse con los conceptos científicos, haciendo que la población confunda cosas por tener un nombre parecido. Esto dando desde usos inexactos, desinformación y una simplificación por falta de criterio. Es importante destacar que, para una comunicación efectiva en el ámbito científico, es fundamental tener claridad en el uso de términos y evitar ambigüedades, ya que los científicos y comunicadores de la ciencia deben esforzarse por utilizar los términos en su sentido preciso y explicarlos adecuadamente para garantizar una comprensión adecuada por parte del público. Asimismo, es esencial que el público en general se familiarice con el significado específico de los términos científicos para evitar confusiones y malinterpretaciones. Debido a esto, iniciaré comentando lo siguiente para comprenderlos. Hablemos de la conjetura. En su uso coloquial, una conjetura se refiere a una suposición o especulación que puede carecer de evidencia o fundamentos sólidos. En este contexto, una conjetura puede ser simplemente una opinión personal o una idea sin respaldo científico. Su correlación con el enfoque científico se basa en que una conjetura es el punto de partida, pero no tiene validez científica hasta que se somete a pruebas y se respalda con evidencia empírica. En otras palabras, una conjetura puede inspirar una investigación, pero no se convierte en conocimiento científico válido hasta que se demuestre o refute a través de experimentos o análisis de datos. Pasemos a hipótesis, que en su uso coloquial, el término hipótesis se usa ocasionalmente para referirse a suposiciones informales o teorías no confirmadas. A veces se emplea para expresar conjeturas o predicciones sin un enfoque científico riguroso. Y, en su correlación con el enfoque científico, una hipótesis es una afirmación bien definida y verificable que se formula para explicar un fenómeno natural específico. A diferencia del uso coloquial, una hipótesis es el enfoque científico que se diseña de manera rigurosa para ser probado mediante experimentos y observaciones controladas. Es importante la evidencia recopilada a través de pruebas y análisis que permiten que una hipótesis sea válida o se descarte. Ahora nos centraremos en la teoría. En su uso coloquial, la palabra teoría a menudo se usa para describir una idea o especulaciones sin muchas bases, lo que puede llevar a una confusión con el significado científico del término, dando así su correlación con el enfoque científico, ya que, en la ciencia, una teoría es un marco explicativo sólido respaldado por una gran cantidad de evidencia empírica y rigurosa. Es el resultado de la acumulación de numerosas pruebas y observaciones y se somete a un escrutinio constante por parte de la comunidad científica. A diferencia del uso coloquial, una teoría en la ciencia es una explicación confiable y bien respaldada que tiene una alta probabilidad de ser precisa. Popularmente, las personas usan la palabra teoría para cosas como conspiración, esto dentro del uso coloquial.
Por último, pero no menos importante, les explicaré la ley científica. En su uso coloquial, la palabra ley a veces se utiliza para referirse a reglas generales o patrones observados en la naturaleza sin un respaldo científico específico, dando así su correlación con el enfoque científico, puesto que, en la ciencia, una ley científica es una afirmación concisa y matemática que describe un patrón o relación regular en un fenómeno natural. A diferencia del uso coloquial, una ley científica es el resultado de un análisis cuidadoso y riguroso de datos y observaciones, y tiene una sólida base de evidencia empírica. Es importante destacar que la ciencia busca precisión y objetividad en sus términos, y muchas veces el lenguaje coloquial puede llevar a malentendidos o confusiones en el contexto científico. Por lo tanto, es esencial comprender las diferencias entre el uso cotidiano de estas palabras y su significado en el enfoque científico para una comunicación clara y precisa. Conclusión. Como conclusión, aprendimos cómo la llama del saber ha pasado de generación tras generación, al igual que una lucha constante de trascendencia, ya sea al ser censurada o limitada por las creencias arraigadas. Por ello, es importante conocerla para no ser engañados al descubrir el mundo y acercarse a comprender la realidad misma, sobre todo en estos tiempos de pseudociencia, amarillismo y desinformación masiva. Algo que es importante recordar es que no importa tu sexo, etnia, clase social o religión, pues lo mejor de la ciencia es que todos podemos hacerle uso, a pesar de que las creencias no entran dentro del método científico. Aún así, sí se pueden mantener en la vida personal del investigador en tanto no mezcle los dos, a menos claro que éste tenga una relación y no se vuelva sesgo de confirmación. Un gran exponente del anterior punto fue Galileo Galilei, que a pesar de sufrir con la Iglesia Católica, no perdió su fe en Dios y tampoco abandonó la ciencia. Esto nos deja en claro cómo en ocasiones hay una parte de control la cual llega a desmeritar o a temer a los científicos. Es por ello que una mentira cómoda suele preferirse a una verdad incómoda. Aún así, la segunda debe prevalecer, ya que el silencio acompañado por la mentira va en contra de la ética profesional y humana. No obstante, a veces la libertad o la vida suele ser un costo para salvaguardarla. ¿Estás listo para soñar y ser parte de la ciencia? Para terminar, me gustaría compartirles algo que escribí en relación a esta investigación, esperando que sea de su agrado. Mi nombre es Víctor Pantoja y esto fue Astro Memento. Y recuerda, no olvides encender una luz en la oscuridad. Lo que decido creer es superfluo, una historia entrecortada de sucesos, un límite del cisne blanco sin haberse topado con el negro. Por eso, no pretendo ser mis suposiciones, y aunque al ser un ser humano me convierta en un mar de contradicciones, aspiro a ser mis hechos, evidencia sin querer ver mi reflejo. Así dicho, no necesito de aplausos, porque sé que condicionan al ego, tampoco de dinero, ya que corrompen a quien busca ser sincero. Teniendo sesgos, con eso ya tengo. Y, siendo tan imperfecto, miro al cielo en búsqueda de un nuevo descubrimiento. Sin embargo, me encuentro conmigo mismo, haciendo de las estrellas mis mejores amigos. No obstante, cada día le pido a la verdad acercarme a ella, sin poder atraparla por completo a esta. Y ahora le digo, haciéndole una promesa: te divulgaré hasta el último día de mi existencia, regresando de mis restos el préstamo de tu materia. Además, a la naturaleza le exijo una sentencia: si en algún momento uso para mal lo poco que sé de la ciencia. But the thing that I find most striking is the enormous, remarkable capability of virtually every small child for learning. They start out eager, intellectually wide-eyed, asking extremely clever questions about the world. And then something happens, by and large, to discourage them. And I think it's a tremendous waste of natural resources. For example, a kid asks, Mommy, why is the grass green? And very often you get an answer like, oh, don't ask dumb questions, or who knows, when in fact it's an extremely profound question. And how much better... Why is the sky blue, or anything like that? In both those cases, it goes to the fundamentals. In one case of biology, in the other a kind of physics. How much better it would be to say to the child,
That's a good question, Johnny. I don't know the answer. Maybe we can look it up. Or nobody knows. Maybe when you grow up, you'll be the person to find out. I think kids who are discouraged from asking those questions wind up learning the lesson that there's something bad about using the mind, and we lose resources, and we need those intellectual resources because we are in very perilous times. And I think the complex and subtle problems that we face can only have complex and subtle solutions, and we need people able to think complex and subtle thoughts. And I believe a great many children have that capability if only they're encouraged.